Hola mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, por permitirme eh, dar su palabra, eh, por aún mantenernos de pie en los caminos de Dios. Amén. En esta ocasión voy a contar una experiencia que tuve en estas últimas semanas y quiero empezar con una oración pidiendo a Dios que nos ayude, que sea su Espíritu Santo quien me guíe y que el Señor haga como Él quiera. Amén. Cerramos nuestros ojos para poder orar. Gracias te damos, Padre maravilloso. Dios mío, te adoramos, exaltamos, Señor, tu nombre, te glorificamos, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú lo puedes todo, Padre eterno, tú lo tienes todo, tú tienes todo bajo control, Señor. Todo es tuyo, Padre maravilloso, Rey de gloria. Te damos muchas gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno. Gracias porque tú, Señor, has abierto puertas de bendición. Y porque tú nos has ayudado, Señor, cada vez que hemos clamado a ti y cada vez que hemos tenido alguna dificultad. Y aún, Señor, en momentos alegres, en momentos de mucha bendición, Señor, también te hemos dado gracias y te hemos glorificado, Dios mío. En todo tiempo, Señor, alabamos y exaltamos tu nombre, papá. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Te pido, Señor, que en esta hora seas tú guiando, Señor, este tiempo, Padre eterno. Tu palabra, Señor, sea, Señor, calando sobre cada corazón, Señor, y haciendo, Dios mío, lo que tú quieras, Señor. Padre maravilloso. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te pido que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, Señor, quien me guíe en esta hora, Padre, quien me dé palabra, Padre maravilloso, para poder, Señor, hablar conforme a tu voluntad, Señor, para poder también explicar, Señor, sin añadirle y sin quitarle, Señor, a tu palabra. Gracias te damos, Dios mío. Sé tú bendiciendo, Señor, y sé tú llenando cada vacío de cada persona, Señor, sea cual sea la necesidad, Señor, tú lo puedes todo, Señor. Tu palabra dice, Padre maravilloso, que aún, Señor, aquellos huesos secos, Señor, tú le das vida, Padre eterno. Y tú eres quien, el único, Señor, el único, Padre, el que llena, Señor, todo vacío, el que sana toda herida, el que le da sentido a cada vida, Señor. Tú eres, Dios mío, el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos, Señor, por el maravilloso sacrificio que hizo tu Hijo amado Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Gracias porque gracias a tu Hijo amado Jesucristo tenemos, Señor, esperanza. Hoy tenemos esperanza de una vida eterna. Y tenemos, Señor, Él es el puente, Señor, para poder tener una intimidad contigo, para poder tener un acceso directo, Señor, a ti. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, en esta ocasión quiero contar una experiencia que me ha sucedido hace más o menos 10 días, que me dolió mucho y me causó mucha tristeza. Lo voy a resumir en pocas palabras para que tampoco hacerlo tan extenso ni aburrido. Amén. Nosotros con mi esposo somos independientes y fabricamos parrillas. Entonces, cuando los clientes a veces quieren que se los enviemos con flete, nosotros trabajábamos con un caballero que nos hacía los fletes y nos cobraba por cada parrilla. Y siempre hemos trabajado con él, bueno, desde que empezamos, mejor dicho. Y este caballero era muy amable, era muy agradable, era atento, súper servicial, súper alegre. Y
y él promedia más o menos entre los 54, algo así, más o menos. Es que nunca supe la edad realmente que tenía, pero yo le pongo esa edad porque más o menos tenía esa apariencia de esa edad. Y obviamente aún era joven. Y hace 15 días aproximadamente nos enteramos de que él se había suicidado. A mí en lo personal era como que me lanzaron un balde de agua fría, como se dice entre comillas. En realidad, para serles sinceras, yo no lo podía creer. No lo podía creer porque era una persona, entre comillas, sana, una persona que, por lo que sabíamos, no tenía problemas con su pareja, por lo que sabíamos, no consumía, no tenía adicciones ni nada de esas cosas, más bien sabíamos que era un hombre de su casa, tenía su pareja y todo, entonces no encontraba un por qué se haya suicidado. Me preguntaba, habían preguntas en mi mente y siempre, y siempre, y siempre, y así hasta el día de hoy es como increíble para mí. Amén, y también para mi familia. Cuando me enteré de la noticia, es como que se me escarapeló el cuerpo y era como sentía en realidad como que si un familiar mío se hubiese muerto, porque llevamos tan buena relación con el caballero y con mi esposo, que nos dolió mucho y más aún el saber que él se había suicidado, porque hay veces que uno dice, aquella persona ha estado enferma, entonces ya se ve venir quizás de que vaya a fallecer, pero alguien que esté sano, que tú lo veas trabajar bien, alegre, contento, que de la noche a la mañana vaya y se suicide, es algo como que uno le cuesta asimilarlo. Amén. En ese momento y hasta el día de ahora es muy triste, y aún sigue siendo triste para nosotros, siendo que quizás no es nuestra sangre, quizás no es un familiar nuestro, eh, pero por lo amable, simpático y muy buena persona que fue con nosotros le cogimos un cariño muy especial. Amén. Obviamente una pérdida yo creo que es irreparable y solo Cristo puede dar esa paz, ese consuelo y la resignación cuando uno sufre esa pérdida. Pero lo que más duele realmente de todo esto es que sabemos que, me duele mucho decirlo, pero que Él no entró al reino de los cielos porque se suicidó. Y el único que da y el que quita la vida es Dios. Amén. No somos nadie para decir o para atentar contra nuestra propia vida, porque ni siquiera la vida es nuestra, le pertenece a Dios. Amén. Y eso es lo que más dolor me da y tristeza que tengo en mi corazón. Y a lo que voy es que muchas veces el Señor pone la oportunidad en nuestras vidas, coloca personas en nuestros caminos y muchas veces nos desviamos a hablar otra cosa o quizá tocamos otros temas, pero no nos centramos a lo que realmente Dios nos ha mandado, que es predicar el Evangelio de Cristo. Amén. A toda criatura, dice su palabra. Y eso es lo que más me duele porque hace 2 meses más o menos de 2 meses, como 1 mes y medio, yo tuve un sueño que la verdad que hasta el día en que se hizo realidad no lo había entendido y siempre venía a mi mente y decía, pero ¿qué es que me quiere decir el Señor? Porque no lo logré interpretar hasta ese momento. Que lo que pasa es que yo tuve un sueño que una mujer que conozco había fallecido y yo en mi mente decía, pero ¿por qué? ¿Cómo? Yo misma me juzgaba y decía, ¿por qué yo nunca le hablé del Señor? ¿Por qué yo nunca le dije y le presenté el plan de salvación? ¿Por qué nunca le hablé de Cristo? Y yo decía, ella está en el infierno, decía yo, porque ella nunca ha recibido a Cristo, nunca ha rendido su vida hacia el Señor, nunca ha vivido para el Señor. Amén.
Y entonces yo dice que en mi sueño yo tenía mucha tristeza en mi corazón y también me juzgaba a mí misma y me criticaba a mí misma por no por no haberle hablado del Señor cuando ella estaba en vida. Y yo decía, ¿cuántas veces Dios la puso en mi camino? Y para esto ella era una mujer. La ha puesto en mi camino y yo nunca le he hablado, decía así en mi sueño, en mi mente. Y yo no comprendía por qué había pasado eso. Y hasta el día de hoy, hasta que sucedió esto, entendí que quizás fue por este caballero, porque lo que más me he preguntado es, o lo que más he dicho en mi mente es por qué nunca le hablé de Dios. Él sabía que yo era cristiana, él cuando llegaba a la casa, cuando iba a recogerla, o sea, a retirar las parrillas, él me escuchaba, porque yo todo el día escucho alabanza. Para aquellos que me conocen todo el día, no puedo estar en mi casa sin alabanza. Y siempre, así esté cocinando, lo que esté haciendo, siempre estoy escuchando alabanza. Y entonces él escuchaba y me preguntó, le dije, sí, sí soy cristiana, pero no fui más allá, ¿entienden? Porque a veces uno dice, ay no, si está joven, o quizás uno deja, no, si después le digo, pero la oportunidad es hoy, amén. Y ahora me doy cuenta y no es que no le hable al Señor de nadie, sino que muchas veces vemos a las personas por fuera, como por una fachada, los vemos que son tan alegres, tan atentos como este caballero. Y es impresionante que por dentro quizás llevan una depresión o quizás llevan algún problema Y yo me preguntaba y me sigo preguntando, digo, ¿qué es lo que ha gatillado para que él, cuál ha sido el problema tan grande que él piense que no puede solucionarlo y tomar esa decisión de suicidarse? Amén. Tiene que ser algo tan grande. Y decía yo, quizá una depresión. Después pensaba y decía, o habrá tenido problemas con su esposa, o quizá con esto del COVID se puso malo el trabajo, no, quizás no hubieron mucho flete. Y para esto él también era jardinero. Y también a veces trabajaba de flete, o si no, cuando lo llamaban a hacer trabajo de jardinería, él iba. Y yo decía, o quizás tenía deuda, y le preguntaba a mi esposo y le decía, no entiendo. Y hasta el día de hoy no entiendo por qué se suicidó. Y lo peor aún es que él tomó esa decisión, lo hizo y ni siquiera dejó una carta, algo explicando el por qué hacía eso. Amén. Y entonces muchas veces cuando no tenemos en nuestra vida al Señor, quizás muchas personas que conocen a Dios y lo pronuncian de boca para afuera y dicen que sí creen, pero es muy distinto el rendir completamente nuestras vidas a Dios. Amén. Es muy distinto el vivir para Dios, el tenerlo el tenerlo presente en cada momento, el darle gracias, el exaltar su nombre, el buscar su presencia, el alabarle, el humillarse uno mismo ante la presencia de Dios, reconociendo que muchas veces con nuestras propias fuerzas no podemos afrontar muchas situaciones o circunstancias de la vida. Entonces yo decía, entonces una persona que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Amén. Y como le decía, él se suicidó y por ende la palabra de Dios dice que aquel que no se haya escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Y eso está escrito en Apocalipsis. Vamos a buscarlo, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, lo que les decía. Pero con la palabra ya vimos que es verdad, es tal cual, eso. Y lamentablemente quizás si él nunca recibió a Cristo, nunca fue escrito su nombre en el libro de la vida. Amén. Y eso es lo más triste, el no haberse encontrado su nombre escrito, o quizás no tenía idea
de todas estas cosas. No sé, me pasan tantas preguntas por la mente y digo, muchas veces conocemos a Dios como que de lejos o como que lo que todos conocen, pero no todas las personas conocen más allá o a lo profundo. O quizás sí lo conocía, pero fue tanto el problema, no sé, no sé cómo, no encuentro explicación para entender lo que Él hizo con su vida. Amén. Y yo igual me pongo a pensar y digo, muchas veces nos desesperamos por obtener lo material sin darnos cuenta de que todo es efímero. Y como dice la escritura en Eclesiastés, cuando escribe el rey de Salomón, que dice que todo es vanidad de vanidades. Amén. Lo vamos a buscar en la Biblia, en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Acá está, Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2, sí, está bien. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vamos a leer también el 3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y el 4 también, dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Amén. También vamos a leer el versículo del 8 al 11. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, dice. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los tiempos que serán después. Amén. Todo es vanidad de vanidades, dice su palabra, dice la palabra de Dios. Nada es nuevo porque todo ya ha sido hecho. Dice lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Amén. Y hay muchas veces que buscamos llenar ese vacío quizás en nuestros corazones o la gente del mundo, o hasta muchas veces caemos, uno mismo como cristianos caemos en esa mentira de Satanás, de llenar ese vacío con lo material, siendo que más que eso nuestra primera preocupación sea nuestra salvación. Amén. Y la de también nuestra familia, de nuestros hijos, de todo aquel que Dios ponga en nuestro camino. Amén. Hay muchas personas que vemos que quizás su anhelo es tener tantas cosas materiales. Y no es malo el anhelar, el tener metas, el tener planes, no es malo. Pero lo que sí es malo es que, bueno, en realidad el Señor es el que conoce realmente las intenciones de nuestros corazones y sabe con qué intención uno lo hace. Si es solo por salir adelante o es solo por llenar un vacío que entre comillas, lo material lo llenará, pero no es así. Y el Señor lo dice en su palabra, que solo Él llena, que solo Él sacia. Amén. Entonces muchas personas no saben que Cristo es el único que llena, que Cristo es el único que le da verdadero sentido a nuestras vidas y nos da esa esperanza que es lo más hermoso, lo que más nos llena. Amén. Tenemos esa esperanza en Cristo. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna, como dice su palabra. El día es hoy, hermanos. Amén.
Quizá yo no soy perfecta, yo sé que ustedes tampoco son perfectos y el Señor no busca gente perfecta, sino que el Señor nos va transformando día a día, amén. El Señor nos va amoldando, Él es el que nos va moldando cada día. Quizás fallamos y nos confundimos en algo, pero siempre el pedirle perdón al Señor y pedirle que quizás nosotros mismos no podemos con quizás muchas veces nuestro carácter sea muy fuerte o quizás tantas cosas que hay que son, muchas veces son piedras en el camino que hacen que tropecemos y que de nuevo volvamos a caer. Pero pedir que el Señor limpie el camino, pedirle cada día que el Señor nos ayude a seguir adelante. Que el Señor nos ayude y coloque el hacer por el querer en nuestros corazones. Amén. Y predicar la palabra de Dios. Y es lo que más le decía al Señor, ayúdame, porque muchas veces uno se pone nerviosa y no sabe qué hablar o cómo, qué palabra justa decirle para que aquella persona crea. Amén. Pero Dios está con nosotros. Él ha prometido, Cristo ha prometido no dejarnos hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros. Dice su palabra que el que convence es su Espíritu Santo. Amén. Y en el nombre del Señor ir y hablar a las personas. Y también me hablo a mí misma, porque muchas veces por vergüenza uno calla. Pero vemos que la vida es tan efímera que un día estamos y el otro día quizás ya no. Amén. Y el momento es hoy, el día de hoy, porque como le decía yo a este hombre, lo veía tan contento, entre comillas, todo era perfecto, pero quizás el sufrimiento lo tenía por dentro, o quizás todo el problema estaba aquí, si era una depresión. No sabemos qué es lo que realmente era, porque la gente muchas veces la vemos reír, la vemos contenta, pero por dentro están tan destrozados, porque solo Dios conoce lo que verdaderamente ellos están pensando, qué es lo que ellos sienten. Amén. Y el único que cambia, el único que restaura, el único que hace nueva criatura, dice su palabra, somos nueva criatura en Cristo Jesús, es el Señor Jesucristo. Amén. Yo los animo a que tomemos conciencia de esto, a que nos pongamos a pensar, a que reflexionemos en esto. Quizás esta vez el Señor ha usado mi vida para dar testimonio y para ponernos como que darnos un remesón y darnos cuenta que no hay tiempo que perder. Amén. Hay muchas almas que se están yendo al infierno. Hay muchas personas que, más aún ahora con el COVID, están yendo muchas personas muriendo sin haber conocido al Señor. Y muchas veces por culpa nuestra, porque no hemos hablado, porque nos hemos callado. Amén. Dios nos ayude, sea el Señor quien nos fortalezca cada día, que sea el Señor mediante su Espíritu Santo quien nos dé palabra verdadera, que cale sus corazones, que cale, que lleve hasta lo más profundo de su ser para que aquella persona se dé cuenta y nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y dé también a esa persona que vamos a predicarle sabiduría e inteligencia para que pueda comprender la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que dicen, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Pero el que realmente da y muestra esos misterios de la palabra es Dios. Porque es la palabra del Señor. Es mediante su Espíritu Santo todo lo que está escrito. Amén. Y el único que nos hace ver muchas veces cosas que quizás en otras veces no nos hemos dado cuenta es Dios. Entonces el único que te hace comprender, el que te da sabiduría, el que te da entendimiento, es Dios, es el Señor. No estamos aquí por coincidencia, no es que vivamos por vivir, porque yo siempre desde antes que conozca al Señor, yo me preguntaba y decía, ¿y cuál es el sentido? Vive, naces, creces, tienes una familia y todo eso, y después mueres. Y yo siempre decía, tiene que haber algo más por el que luchar. Tiene que haber una esperanza, tiene que haber algo que le dé sentido a mi vida, decía, o a la vida de todas las personas. Cuando muchas veces viene la tristeza a mi corazón, porque igual tengo a mi familia lejos y
Muchas veces anhelaría tenerlos aquí a mi lado y tantas cosas que uno como igual, como cristiana, pasamos. Y yo sé que me entienden porque hay muchos hermanos que también son extranjeros, al igual que yo. Y entonces la única esperanza, lo único que me mantiene así con vida, no sé si me logro entender, con vida, con esperanza, es Cristo. La palabra del Señor es lo único que a mí me mantiene con vida, con ganas de vivir, y después mi familia también. Pero primero está Dios. Y yo siempre le digo, Señor, primero estás tú en mi vida. Primero eres tú por sobre todas las cosas. Primero eres tú y todo lo que tengo y todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, todo es tuyo, Señor. Todo se lo entrego a Él porque sé que todo es de Él. La palabra de Dios dice que de Él es la plata, de Él es el oro, de Él son todas las piedras preciosas. Entonces todo le pertenece a Él. Y así como Él da, como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová exaltado. Amén. Y siempre poniéndolo todo en las manos de Dios. Pero Él, como les decía, el seguir predicando la palabra de Dios. Muchas veces vamos a ser quizás juzgados, quizás menospreciados o hasta mal vistos, pero no importa, porque el único que nos dará esa recompensa va a ser Jehová de los ejércitos. Y el único que es real y el único que estará, aún quizás cuando todos los demás se vayan, aunque quizás cuando todos los demás quizás no comprendan lo que uno está sucediendo o no te entiendan, el único que va a estar ahí siempre es Dios. Amén. Y hablemos porque hay muchas personas, más aún en este tiempo, gentes con depresiones, gentes con crisis de pánico, gente con mucha tristeza, muchas veces hasta odio, rencores, cosas que le hacen daño, cosas que gatillan muchas veces desde pequeñitos y cosas que solo Cristo puede sanar. Amén. Nosotros podemos dar palabra de aliento, podemos dar palabra de Dios y sabemos que su palabra es viva y eficaz. Amén. Y esa persona la vamos a motivar a salir adelante, a darle esa esperanza de que verdaderamente con Cristo se puede vencer la depresión, se pueden vencer las enfermedades. Cristo le da sentido a nuestras vidas. El Señor nos da ese gozo. Dice su palabra que Él quita toda tristeza y Él nos da ese gozo, esa alegría de vivir cada día para Él. Amén. Que haya un verdadero significado o que encontremos el verdadero sentido a nuestra existencia, el día a día. El no vivir por vivir, el no vivir porque, chuta, ya hoy día ya amaneció, bueno, un día más, ¿qué más da? No, sino que cada día podamos disfrutarlo. Y cuando quizás atravesemos algún problema o quizás alguna situación, muchas veces enfermedades, pongamos todas en la mano de Dios. Su palabra dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados. De Él es la victoria. Dios les bendiga mucho, muchas bendiciones y a seguir llevando el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Dios les bendiga mucho. Chao.